Bienvenidos a Investigaciones Criminales. Nos adentramos hoy en la calma aparente de la comunidad de Sant Andreuns Es, una pequeña a localidad situada al norte del estado de Guanajuato. Entre las estrechas calles empedradas y los campos a gran colas, la parroquia del pueblo, con sus paredes de piedra antigua y una imponente cruz en la fachada, simboliza la paz y devoción 3N de sus habitantes. Bajo la guma del padre Josón Marúa Martúnez, un hombre que ha ganado el respeto y el cariñoso de su comunidad a lo largo de 20 años de servicio, la parroquia es el centro espiritual donde los fieles buscan consuelo y esperanza. La vida en Sant Andreuns parece seguir un ritmo inquebrantable. Durante el día, los habitantes se ocupan en los campos y negocios locales, mientras las tardes se llenan de oraciones y cantos en la iglesia. Maribel Raus, de 30 años, es una de las feligresas más devotas. Nacida y criada en el pueblo, es conocida por su bondad y por el apoyo constante que brinda a quienes la rodean. Como madre soltera de un ni un más o pequeño más o, Maribel es admirada y respetada por su fortaleza y amabilidad, y su presencia en las actividades de la parroquia siempre es motivo de alegría. Ella ha sido fundamental en la organización 3N de eventos caritativos y ha trabajado incansablemente para reunir fondos para la parroquia, logrando una conexión 3N muy cercana con el padre Josún C. Mara. Pero una Maunplas Ana de octubre, la tranquilidad de Sant Andreuns se verá destrozada. Maribel no apareció en la misa matutina, un hecho que inmediatamente alarmó a sus vecinos y amigos más cercanos. Su amiga Teresa, extraumaplasada por su ausencia, decidió ir a buscarla. Lo que encontrarse en el interior de la iglesia deja a Sant Andreuns en un estado de shock. El cuerpo de Maribel, desfigurado y rodeado de sangre, yacua en una pequeña sala de la iglesia que usualmente se usaba para guardar los objetos litúrgicos. El hallazgo desató el terror en la comunidad. Los murmullos se extendieron como el fuego, y los habitantes, antes unidos en la fe, comenzaron a mirar con desconfianza a su alrededor. Las preguntas flotaban en el aire. ¿A quién podrán haber cometido semejante atrocidad? ¿Y por qué la iglesia, un símbolo de paz y refugio, se ha transformado en el escenario de un crimen brutal, y Sant Andreuns nunca volverán a ser el mismo? La noticia de la muerte de Maribel recorría cada rincón 3N de Sant Andreuns en cuestión de 3N de horas. Las madres guardaban a sus hijos en casa, y los rostros habituales en el mercado y en las calles parecían haberse desvanecido. La iglesia de Sant Andreuns, hasta acá poco el corazón charetén del pueblo, ahora parece un lugar casi prohibido. No obstante, para algunos de los habitantes, el vacío que Maribel dejó junto a era más profundo que el de una amiga o vecina perdida. Su ausencia significaba la perdida de una luz que iluminaba aspectos oscuros y secretos que preferan mantener ocultos. Entre estos secretos, la relación 3N entre Maribel y el padre Josún Mara comienza a convertirse en el centro de todos los rumores. Se deca que Maribel era, desde Jaco a Mamsieplas Os, la confidente del padre, algo que Onsel nunca permitió con nadie más en la parroquia. Ambos solan pasar largas horas en los despachos de la iglesia organizando eventos, planticas espirituales y reuniones de apoyo para las madres solteras y las familias de escasos recursos. Algunos decan que el vínculo entre ellos iba más allá de la amistad o de la relación entre pastor y feligresa. Otros especulaban que Maribel conoce detalles profundos de la vida del padre, cosas que ni siquiera su familia sabe. Un aspecto que pocos conocen era que Maribel estaba atravesando un conflicto que la tenía angustiada. Desde hace varios meses, ella había notado irregularidades en las cuentas de la parroquia. Aunque nunca había sido su intención a 3N sospechar del padre Josún que Mara algunas cantidades importantes de dinero recolectado para la restauración de la iglesia y las ayudas comunitarias parecían haberse desvanecido sin explicación. Cuando ella se atrevió a mencionárselo al sacerdote, ahora se le evadió el tema, desviando la conversación 3N hacia su rol en la comunidad y recordándole cuánto trabajo tenían por delante. Días antes de su asesinato, Maribel le había contado a su amiga Teresa que algo no estaba bien en la iglesia. Le confesa a que, mientras revisaba algunos documentos para cerrar el reporte anual de donaciones, encontró una serie de transferencias que no lograba explicar. Aunque intente hablar nuevamente con el padre, este se muestra distante
y hasta molesto por su insistencia. El semblante amable de Joson Maroma cambiate drásticamente, y sin decirle más, le pidió a Maribel que dejara el tema. Teresa no podrá imaginar que aquella conversación será la última que tendrá con su amiga. Le aconsejo una prudencia, pero no te temes en Maribel una inquietud que no se pueda calmar tan fácilmente. Por otro lado, las dudas sobre el sacerdote no tardaron en surgir entre algunos de los habitantes muns antiguos del pueblo. La madre de Maribel dio amplas a Emilia, que aún ha sido la primera en llegar a Sant Andreu cuando aún era joven, recordaba una serie de rumores que rodeaban a Josante Mará desde su llegada. Paz entonces nunca habla de su pasado, y aunque era querido por muchos, había quienes sospechaban que sus motivaciones no eran del todo puras. Don Úlvaro, un anciano que había conocido al sacerdote desde su juventud, hablaba en voz baja sobre un secreto que éste le había confiado a Coaseos y que lo atormentaba. Un hijo nacido de una relación secreta en su juventud, cuyo paradero nadie conocía. A medida que los Dumas avanzaban, más vecinos comenzaron a cuestionarse. Tokak también conocían al sacerdote, que durante Amsos había oficiado sus bodas, los había consolado en sus funerales y había compartido momentos de profunda fe. La ausencia de respuestas y la incertidumbre llenaban los hogares, alimentando las habladuras y dividiendo al pueblo entre quienes defendan la integridad del padre Josun que Marúa y aquellos que, con cierta satisfacción, los Eusapun alaban como responsable, directa o indirectamente, del crimen. Mientras tanto, Teresa se suma a cada día más en la tristeza y la culpa. No puedo ya dejar de recordar los momentos en que Maribel, entre susurros, le pidió ayuda para encontrar una explicación certera a lo que sucedía en la parroquia. Incluso llegó Matres a confesarle que temía por su vida si alguien se enteraba de lo que Abumum ha descubierto. Teresa deseaba que su amiga hubiera dejado el asunto, que se hubiera alejado de esa verdad que ahora parecía haberla condenado. Sin embargo, Teresa sentía que debona hacer algo. Su amiga había pagado con su vida y aunque temona por su seguridad, sabona que debona encontrar respuestas. La tencia con estén en San Andrés alcanza su punto. Ha elegido cuando un grupo de juntos venes encuentran un sobre escondido en una de las bancas de la iglesia. En su interior, había una carta que Maribel había escrito semanas antes de su muerte. La carta no contenía nombres, pero era evidente que Maribel sabía algo peligroso y buscaba una manera de alertar a alguien de confianza. En su contenido, mencionaba un riesgoaos que la acechaba y peda perda utresene, insinuando que no había sabido elegir bien a sus aliados. Con esta revelación, el miedo y la sospecha comenzaron a arder con más fuerza entre los habitantes de Sant Andreu. Un nuevo rumor se esparcía a por el pueblo, que Maribel podrá haber sido víctima de aquellos a quienes Mons respetaba y que lo que se ocultaba tras la fachada de la parroquia de Sant Andreu era más oscuro de lo que jamás hubieran imaginado. La calma que sola envolver Sant Andreu se rompió por completo la noche en que un grito desesperado salía de los muros de la parroquia. Era Teresa, quien con el corazón destrozado intentaba asimilar el horror que acababa de descubrir. Ella había encontrado a Maribel, su amiga y confidente, en una habitación oscura de la iglesia, rodeada de velas apagadas y muebles cubiertos de polvo. Lo que alguna vez fue una simple sala de almacenamiento se había transformado en una tumba improvisada, un espacio que destilaba la crueldad del acto perpetrado allá. El cuerpo de Maribel yacía en el suelo de piedra, una imagen aterradora que, sin embargo, pareció haber sido cuidadosamente montada. Su rostro, irreconocible por los golpes, mostraba aún una expresión de terror. Las heridas cubrían su cuerpo y los rastros de sangre pintaban líneas irregulares en el suelo, como si ella misma hubiera intentado arrastrarse en un último esfuerzo por sobrevivir. La piel de sus manos estaba desgarrada, las cruzas rotas y cubiertas de tierra, dejando claro que había intentado defenderse. La violencia del ataque era evidente, pero lo que más aterroriza a Teresa fue la mirada de Maribel, que Añón parece clavar un silencioso y desconsolado reproche. La policía de la comunidad llega a T3 apenas unos minutos después de la llamada de Teresa, quien, incapaz de pronunciar palabras coherentes, solo alcanza a balbucear entre sollozos y gritos el nombre de su amiga. Al entrar a la iglesia, los oficiales quedaron paralizados, enfrentándose a una escena que jamás habían imaginado en un lugar sagrado. Los detalles gráficos del crimen desbordaban cualquier lógica,
cualquier rastro de humanidad. La expresión de horror y dolor en los rostros de los agentes no se borrarán en mucho tiempo. Durante la inspección inicial, uno de los detectives, Santiago Morales, descubrimos un objeto cerca del cuerpo de Maribel, una pequeña cruz de plata, manchada de sangre, que reconocimos como el símbolo de la parroquia. Aquella cruz colgaba del altar del padre Josón Khmarua y era un símbolo de devoción en toda la comunidad. Pero ahora, en el contexto macabro que la rodeaba, había perdido todo significado de paz. Para el detective Morales, el hallazgo era el primer indicio de que el crimen no solo era brutal, sino también un crimen intencionado, un acto que buscaba enviar un mensaje oscuro y perturbador. Mientras los investigadores continuaban con su trabajo, el cuerpo de Maribel fue retirado en silencio, envuelto en una sábana blanca. Teresa, toda en estado de shock, fue conducida a casa por su hermano, quien intentaba consolarla sin éxito. Aquella noche, mientras San Andrés se sumaba en una quietud escalofriante, cada residente dormía con miedo, conscientes de que alguien entre ellos podía haber sido el autor de aquella atrocidad. Sin embargo, la brutalidad del crimen deja tres secuelas que iban más allá de la sangre derramada. La mañana siguiente, algunos vecinos se acercaron a la iglesia en busca de respuestas, encontrándose con una visión desoladora. La puerta principal estaba cubierta con cinta policial y un mensaje que rezaba: cerrado hasta nuevo aviso. La imagen de la iglesia, ahora convertida en el escenario de un asesinato, marcaba un antes y un después en la historia de San Andrés. Los rumores sobre el padre Josón Khmarua cobraron nueva fuerza al día siguiente, cuando un CL se presenta a declarar en la estación de policía. Su comportamiento, que en otro momento habría sido considerado firme y confiado, ahora parecía una fachada frágil, amenazada por las preguntas incisivas del detective Morales. Cada respuesta suya, pausada y medida, generaba más dudas que certezas. En sus palabras había algo que no encajaba, algo oscuro que parecía acechar debajo de su sotana y que los agentes comenzaron a sospechar que estaba relacionado con Maribel. Un testigo inesperado se presentó en la comisaría al día siguiente, una mujer que sola ayudar en la parroquia y que en los días previos al asesinato había visto a Maribel y al sacerdote discutiendo de manera acalorada en el despacho. Según su relato, el rostro del padre Josón Khmarua reflejaba una ira que ella nunca le había visto, y Maribel había salido de la iglesia con los ojos llenos de lágrimas. Al intentar calmarla, la testigo alcanza a escuchar algunas palabras que parecían sugerir que Maribel había sido amenazada si insista en revelar ciertos secretos de la parroquia. Esa declaración cambiará el rumbo de la investigación. El detective Morales no pudo evitar el escalofrío que lo recorría mientras se preguntaba si el hombre que todos respetaban en el pueblo era en realidad el mismo que había cometido el asesinato. La evidencia pareció apuntar en esa dirección. Y con cada declaración cada nuevo indicio, la imagen del sacerdote se desmoronaba. San Andrés, una vez unido bajo la fe, comenzaba a dividirse entre aquellos que defendan al padre y aquellos que exijan justicia para Maribel. El amanecer en San Andrés trajo consigo el sonido de los vehículos policiales que se estacionaban frente a la iglesia. La escena del crimen había sido acordonada, y los detectives y peritos forenses trabajaban meticulosamente en busca de cualquier pista que los guiara a esclarecer el asesinato de Maribel. El detective Santiago Morales, ahora a cargo del caso, observaba cada detalle con mirada atenta, buscando en el silencio de las paredes y en la frialdad de los objetos una respuesta a las preguntas que rondaban su mente. El análisis forense reveló que Maribel había sufrido múltiples heridas causadas por un objeto contundente, pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue la precisión con la que cada golpe había sido asestado. La crueldad y la frialdad con que fue ejecutado el crimen indicaban que no se trataba de un acto impulsivo, sino de una agresión calculada, casi ritualista, como si quien lo hubiera perpetrado buscara hacer una declaración oscura. Mientras los peritos recolectaban muestras de sangre, huellas digitales y cualquier otro rastro que pudiera llevarlos al culpable, el detective Morales
centraba su atención en el despacho del padre Josun K. Marana. Al ingresar al pequeño y austero espacio, los ojos del detective se posaron en un rincón trasero en particular, una caja de madera cerrada con llave colocada en la esquina de la habitación 3, parcialmente cubierta con un manto viejo. Con la autorización 3 de las autoridades, abrió Mamut 3 el cofre, encontrando dentro una serie de documentos financieros y registros de donaciones de la parroquia que, a simple vista, no coincidan con las cifras oficiales reportadas. Morales entendió entre tres que Maribel no había exagerado cuando mencionó entre tres sus sospechas. Entre los documentos, un sobre llama entre tres, especialmente su atención n. Al abrirlo, descubrimos entre tres una serie de cartas escritas a mano, algunas dirigidas al padre Josun Tsutsu Maruna, en las que se mencionaba a un Niontupluso cuya identidad estaba cuidadosamente protegida. Las cartas insinuaban la existencia de un hijo ilegítimo del sacerdote, un secreto que, de revelarse, amenazara su reputación entre Zen y el respeto que tanto Abunza ha cultivado entre la comunidad. Las últimas líneas de una de las cartas, garabateadas con furia, parecían una advertencia sombran. Lo que ocultas en las sombras tarde o temprano será iluminado. Mientras el detective profundizaba en la investigación, interróguense a varios habitantes del pueblo, incluyendo a Teresa, la amiga más cercana de Maribel. Aunque visiblemente afectada, Teresa colaboró con los investigadores, relatando los dumas previos al asesinato y las constantes preocupaciones de su amiga por los fondos de la parroquia. También Zen menciona a tres la creciente distancia que había notado en el trato del sacerdote hacia Maribel. Sus palabras ama plus adhieron un peso mayor a las sospechas que comenzaban a rondar sobre el padre Josun C. Marua, quien en un inicio había sido visto por los investigadores como un posible testigo y ahora pasaba a ser uno de los principales sospechosos. Los interrogatorios a los demás feligreses revelaron un patrón potresén similar de dudas y rumores. Varios testigos afirmaron haber escuchado en ocasiones discusiones acaloradas entre el sacerdote y Maribel. Sin embargo, pocos se atrevían a expresar abiertamente su sospecha. La devoción y el respeto que algunos sentan por Uroasilaon eran profundos, y la posibilidad de que su figura sagrada pudiera estar involucrada en un crimen tan macabro generaba una resistencia que los mantenía en silencio. No obstante, entre estos testimonios surgían tres, el de don Ulvaro, el anciano que había conocido al sacerdote desde joven, quien reveló un tres al detective un secreto que guardaba desde Aqua Pasos. Don Ulvaro contó ante tres que, en una ocasión, el sacerdote le confesó ante tres haber dejado atrás una vida en otro pueblo, donde en su juventud había tenido una relación sexual con una mujer. Esa relación que quedó tres inconclusa tras el llamado de Josun Siskai Maruna al sacerdocio, había resultado en el nacimiento de un hijo al que nunca conocí un trims. El testimonio de don Úlvaro Ammolus ada otra capa de misterio al caso, indicando que Maribel podrá haber tenido acceso a esta información no es sensible, lo cual explicaba la tensión un tren creciente entre ellos en los últimos meses. Con estas nuevas revelaciones, Morales y su equipo decidieron solicitar al sacerdote que se presentara nuevamente en la comisaría. Al llegar, el padre Josun C. Marua se mostraría calmado, aunque su expresión de 3N reflejaba cansancio y preocupación. Las preguntas del detective se volvieron más directas, y ante cada respuesta evasiva del sacerdote, la desconfianza de Morales aumentaba. Durante el interrogatorio, Josun C. Marua mantuvo una postura firme, alegando que los rumores en su contra eran infundados y que Maribel solo era una feligresa con la que trabajaba para el bien de la comunidad. Sin embargo, sus palabras comenzaban a perder fuerza frente a la evidencia creciente. El momento crucial llega ante tres, cuando Morales le muestra a Triscos las cartas encontradas en su despacho. Al ver los documentos, el sacerdote palidecía ante tres, y aunque trate para tres de justificar su contenido, su reacción 3N revela ante tres una vulnerabilidad que no pasa ante tres desapercibida. La tensión en la sala era palpable, y la voz de Josun C. Marua tembla tres, cuando, al final del interrogatorio, Morales le pregunta a Piratriz si Maribel aún ha sido una amenaza para sus secretos y su reputación. Con la sospecha reforzada sobre el sacerdote, Morales sabía que aún faltaban piezas clave para cerrar el caso. La investigación a 3N continuaría, pero algo era claro. La imagen de Josun P.C.
Marua Habu, cambiado para siempre ante sus propios ojos y ante la comunidad de San Andrés. Cada nueva revelación sobre el crimen mostraba la profundidad de las sombras que habían crecido bajo el techo de la parroquia, y aunque la justicia aún no había llegado, la verdad comenzaba a salir a la luz. Los días siguientes al interrogatorio del padre José Marua estuvieron llenos de tensiones crecientes en San Andrés. Los residentes se encontraban divididos entre aquellos que aún defendían la inocencia del sacerdote y quienes, tras conocer detalles de la investigación, sentan que la devoción había sido traicionada. Mientras tanto, el detective Santiago Morales y su equipo trabajaban incansablemente en la comisaría, tratando de encajar cada pieza del enigma. El caso de Maribel se había convertido en algo más profundo y oscuro de lo que en un inicio habían imaginado. Los análisis forenses de la escena del crimen arrojaron nuevas pistas inquietantes. Los rastros de piel encontrados bajo las uñas de Maribel indicaban que ella había peleado con su atacante, quien probablemente había sido herido en el proceso. Con esta evidencia en mano, Morales solicita una muestra de ADN del padre José Marua, quien se muestra reacio al principio, argumentando que tal medida era innecesaria. Sin embargo, tras la insistencia de los investigadores, acepta someterse a la prueba, aunque dejó entrever un leve temblor en sus manos mientras firmaba los documentos necesarios. El laboratorio confirma antes la compatibilidad de los rastros encontrados en Maribel con el perfil genótico del sacerdote, un descubrimiento que encendía las alarmas entre el equipo investigador. Morales y su equipo sabían que aquello no era suficiente para incriminarlos sin lugar a dudas, pero la evidencia comenzaba a rodear al sacerdote, dibujando un cuadro oscuro en el que Akil era la figura central. Aún así, el detective Morales, desconfiado de los indicios que parecían demasiado obvios, decidía analizar las cartas halladas en el despacho del sacerdote, buscando cualquier señal de que pudieran haber sido fabricadas o manipuladas. Las cartas contenían detalles íntimos y secretos que solo alguien muy cercano a José Marua podría conocer, en particular, información sobre su pasado y las donaciones misteriosas de la parroquia. La caligrafía, que en un principio parecía corresponder al sacerdote, resulta ser una copia exacta, pero los peritos detectaron trazos inconsistentes en los detalles. Esto llevó a Morales a plantearse si Maribel realmente había encontrado aquellos documentos en el despacho o si alguien los había colocado allí intencionalmente para incriminar al padre. La investigación dio un giro inesperado cuando uno de los documentos financieros de la parroquia revela ante estrés un dato hasta entonces desconocido. Aparentemente, José Marua habría transferido una gran suma de dinero a una cuenta a nombre de una mujer desconocida, cuyo nombre aparecía solo como ER en los registros. Cuando Morales indaga en esta cuenta, descubrió que la mujer en cuestión Abuntu ha sido una de las asistentes de la parroquia durante un breve periodo, una mujer que, tras un escándalo sin aclarar en un pueblo vecino, desapareció en de San Andrés poco antes del asesinato de Maribel. El detective Morales busca un entre los archivos y pronto encontró un la clave. ER era en realidad una mujer llamada Elisa Ramos, alguien con una historia turbia en su vida pasada. Al investigar su paradero actual, Morales descubrió entre que había sido arrestada en una ciudad vecina por intento de fraude, lo cual fortaleció la posibilidad de que esta mujer hubiera chantajeado a Josuno Chantase Marana con información comprometedora de su pasado, posiblemente el secreto del hijo ilegítimo que tanto había tratado de ocultar. Maribel, al descubrir esta verdad, se habría convertido en un blanco perfecto para cualquiera que intentara proteger al sacerdote o beneficiarse de sus secretos. La revelación un 3N de Elisa Cambites, por completo, la dirección una 3N de la investigación una 3N. Morales se dirigió un 3 inmediatamente al reclusorio donde se encontraba, y en un interrogatorio tenso y lleno de evasivas, ella reveló esa información que dejó un 3 al detective Ateurateo. Maribel no fue asesinada solo por lo que sabía. Ella representaba algo algo que, si se daba a conocer, destruiría no solo al padre José Marua, sino a toda la parroquia y su reputación con. La declaración de Elisa
insinuaba la existencia de una red de intereses en la parroquia, una serie de personas beneficiadas por el silencio de Maribel y el control que el sacerdote ejerza en las donaciones de los feligreses. Mientras Morales procesaba esta nueva información, otro golpe llega a su equipo de investigadores. Una carta anónima dejada en la puerta de la comisara, detallaba con exactitud el supuesto vínculo de Maribel y el sacerdote. Asumo como detalles que solo alguien dentro de la iglesia podrá conocer. En el pie de la carta se le hace una última advertencia. La justicia terrenal no existe para quienes sirven a Dios. Nadie puede juzgar lo que se hace en su nombre. La evidencia acumulada apuntaba hacia una intrincada conspiración 3N dentro de la parroquia, una estructura que utilizaba la fe y el respeto de los fieles para ocultar secretos peligrosos. Morales se dio cuenta de que el asesinato de Maribel no era solo un crimen de pasión 3N o venganza, sino que posiblemente se trataba de una ejecución 3N calculada para proteger intereses oscuros que rondaban al sacerdote y a quienes dependan de su silencio. Con esta última pieza en su lugar, el detective Morales sabía que estaba ante una verdad devastadora que podrá destrozar a San Andrúnskes, pero también entendió que por dolorosa que fuera, la verdad deba ser revelada. A la mañana siguiente, con la nueva evidencia en la mano, Morales se prepara para enfrentar al sacerdote y conoce a las sombras que habitaban en el corazón trense de la parroquia. La mañana del enfrentamiento final llega a 3, con una atmósfera tensa que se respiraba en cada rincón de San Andrúnskes. El detective Santiago Morales convocó 3 al padre Josunci Maruna a la comisaro, quien llegó a 3 acompañado por algunos de sus feligreses más leales. Mientras caminaba hacia la oficina de interrogatorios, la tensión sin 3N en su rostro era evidente. Sus manos temblaban y sus ojos evitaban el contacto directo con cualquiera de los presentes. Sabía que los secretos que tanto había resguardado estaban a punto de salir a la luz, y con ellos, la máscara que había llevado durante años comenzaron a desmoronarse. Al comenzar el interrogatorio, Morales desplegó frente al sacerdote los documentos de las transferencias, las cartas que insinuaban un pasado oscuro y los testimonios que indicaban que Maribel había descubierto más de lo que Amsel estaba dispuesto a admitir. Con voz temblorosa, el padre Josunci Maruna comenzó ante 3 a confesar, sus palabras entrecortadas por lágrimas de remordimiento. Admitió a 3 haber tenido una relación serena en su juventud, de la cual nació a 3 un hijo que fue dado en adopción a 3N. La madre del niño nació, Elisa Ramos, lo chantajeaba desde Asua Ampumazos, amenazando con destruir su carrera en la iglesia si no cumplía con sus demandas económicas. Fa Maribel era una mujer buena y fiel a Ue. Yo jamás la habría lastimado a, murmuró 3 entre sollozos, pero el detective Morales lo confrontó 3 con las pruebas forenses que indicaban que los rastros de piel bajo las implusas de Maribel correspondan a una CXL. La presión 3N de los eventos fue demasiado para el sacerdote, quien finalmente admitió 3 haberse encontrado con Maribel aquella noche. Según Urusekile, ella había insistido en que deba revelar la verdad y terminar con los chantajes de Elisa, amenazando con denunciarlo públicamente si no lo hacía. Un altercado se desató con 3, y en un impulso de ira, perdió 3 el control. La verdad del crimen salió 3 a la luz, pero las motivaciones iban más allá de lo que cualquiera había imaginado. Josunci Maruna, cegado por el miedo a perder su estatus y arrastrado por los amumutrumazos de chantaje, actuando 3 con brutalidad para proteger una reputación 3N que, en el fondo, sabía que no mereció. Al escuchar la confesión 3N, el detective Morales sintió 3 una mezcla de indignación y compasión, consciente de que la tragedia de Maribel y la destrucción del sacerdote eran las consecuencias de amplusos de mentiras, secretos y manipulaciones. El desenlace del caso estremeció a San Andrúnskes hasta sus cimientos. El sacerdote fue procesado, y aunque sus defensores intentaron justificar sus acciones como un momento de locura, la comunidad se dividió entre 3 profundamente. Algunos de los feligreses, al conocer los detalles del crimen y el abuso de confianza, abandonaron la parroquia y decidieron reconstruir su fe lejos de las sombras que envolvan la iglesia. Otros, sin embargo, continuaron fieles a Josunci Maruna, justificando sus acciones
y buscando consuelo en la esperanza de que Dios lo perdonara. Para Teresa, amiga íntima de Maribel, el dolor de la pérdida era irremediable. La imagen de su amiga, una mujer fuerte y bondadosa, había quedado manchada por un sistema que la había silenciado en el peor de los escenarios. Había nunca debí matres haber confiado en no Selau, repetó a Teresa entre lágrimas, lamentando que Maribel hubiera entregado tanto de sí misma a una institución trecene y a un hombre que la habían traicionado en nombre de su propia codicia. Los meses siguientes fueron de una tristeza profunda en San Andrés. El vacao dejado por Maribel no solo afectaba a sus seres queridos, sino que también abrió tres los ojos de la comunidad a la oscura verdad de que incluso en los lugares más sagrados pueden habitar sombras peligrosas. La Iglesia, antes símbolo de fe y esperanza, se había convertido en un recordatorio de los secretos y el poder mal utilizado pueden destruir vidas. El detective Morales, tras concluir el caso, deja tres la comisaria con la certeza de que, aunque había hecho justicia, el costo había sido demasiado alto. La imagen de Maribel lo perseguna en sus asos y una sensación de impotencia lo envolvuna al recordar que ella había sido silenciada por quienes deban protegerla. En su último informe, concluyan retres con una reflexión en sombra, la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino para sanar una comunidad herida. Sin embargo, el precio que pagamos a veces deja cicatrices que jamás desaparecen.